A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, y ya estamos listos para nuestra reflexión del día de hoy. Reflexión de hoy. Si pudiera titular esta reflexión, yo diría, para atrás ni para coger impulso, o para atrás solo para tomar impulso. La Mesa de la Unidad Democrática acaba de anunciarle al país la ruta a recorrer con respecto al referéndum revocatorio del mandato. En primer lugar, la Mesa de la Unidad Democrática, y quizás es lo más importante, lo más relevante de todo esto, va a mantener la ruta del referéndum revocatorio del mandato para el año 2016. Eso significa que todas las fuerzas políticas, todas las fuerzas sociales que este fin de semana largo se alinearon en la consulta general de la Mesa de la Unidad Democrática, aprobaron respaldar la línea política y social de ir al referéndum revocatorio del mandato para este año. Una segunda idea general y fundamental de lo dicho por la MUD es hacer respetar la Constitución, lo cual no deja de ser algo sumamente complejo. El gobierno ha manipulado la ley, ha manipulado la Constitución, la ha violado cuando intenta, por ejemplo, imponer recolección de firmas con circunscripciones estadales, cuando el referéndum revocatorio del mandato es presidencial, por lo tanto, la circunscripción es nacional. Pero ese es un tema que la Mesa de la Unidad decidió abordar marchando y masticando chicle al mismo tiempo. ¿Qué significa? Ir a la recolección de firmas, ir a la movilización nacional, pero al mismo tiempo pelear porque se den las condiciones que la Constitución obliga, que la Constitución ordena y que no requieren de otro tipo de interpretación. Y con esto le respondo al doctor Germán Escarrá, quien manipulando, pretendiendo convertirse en el tinterillo del gobierno, ha dicho que la Constitución o que la mesa necesita y está obligada a solicitar una interpretación al Tribunal Supremo de Justicia sobre la claridad meridiana que tiene el artículo 72, que no puede ser interpretado, porque cuando la letra de la Constitución es taxativa, o sea, es clara, no hay interpretación posible. Lo que viene, mis queridos amigos, es fuerte, es difícil. Repito una frase que hemos dicho acá en determinadas e infinidad de ocasiones. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. La libertad no cae como la lluvia. La libertad hay que ganársela, hay que conquistarla. La libertad, y cuando hablo de libertad, hablo de la libertad de vivir en un país libre, en un país donde haya abastecimiento de alimentos, en un país donde haya abastecimiento de medicina, en un país donde fusionen las instituciones del Estado y funcione todo lo que la población necesita. Y estoy hablando de las cosas mínimas, estoy hablando de servicios de educación, de servicios de policía, de servicios de abastecimiento, de servicios de salud. Si esas cosas no funcionan, la gente tiene el derecho a sustituir al mandatario que ha quebrado, que ha subvertido además el orden constitucional venezolano y que nos ha convertido en un pequeño país rico en petróleo, pero pobre como Haití, que es una verdadera contradicción. Así que, amigos míos, cerrado el tema y cerrada la discusión. El país democrático va a referéndum revocatorio. Va a referéndum revocatorio en contra de los pronósticos y los intereses del gobierno y del propio Consejo Nacional Electoral. Esta es una batalla, mis queridos amigos, donde la vacilación no tiene cabida. Como decía el libertador Bolívar, vacilar es perder. Vamos todos a buscar la democracia, vamos a buscar la libertad con la Constitución Nacional de la mano. Identificamos, mis queridos amigos, y ya regresamos con todos ustedes. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.
Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Buenas tardes, chica. ¿Me haría un café con leche, por favor? ¿Algo más? Pero yo lo pedí con leche. Leche que se consigue, chicos. Si no te gusta, te vas a otro sitio. Entonces ya no quiero nada. Buenos días, señor Francisco. ¿Me tienes listo el informe de los pagos? No, todavía no, pero en un rato Imaginemos. lo voy a tener. Mi amor, llegaste. Bueno, sí, tuve un mal día. Buenas tardes, chica. ¿Me harías un café con leche, por favor? Sí, claro, eso lo traigo. ¿Algo más? No, sí, está bien. ¿Cuánto le debo? 150 bolívares. Está bien que lo disfrutes. Gracias. Una contribución de A Punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. Continuamos, mis queridos amigos, continuamos en este momento, continúa hablando Enrique Capriles Radonsky. Vamos a escuchar un muy breve. Eso es, si podemos abrirlo un poco, señor director, ahí está. En los pocos medios de comunicación que tenemos disponibles para sacar en vivo la información de la mesa de la Unidad Democrática, están viendo ustedes allí a Enrique Capriles Radonsky. Eso es exactamente cuando son las 12, la 1:18 minutos de la tarde venezolana. Ustedes están viendo este programa en reposición porque fue absolutamente saboteada la mesa de la Unidad Democrática por una cadena de Nicolás Maduro que ya va para 2 horas de cadena. Si no puede decir en 6 minutos lo que va a decir, lo que está diciendo son pamplinas. Yo quiero, mis queridos amigos, antes de iniciar nuestra entrevista con el diputado William Barrientos, quiero mostrarles a ustedes, porque ayer hubo una fuerte ráfaga de viento en Maracaibo y en el Zulia y en la costa oriental del lago, provocó un muerto en la Rita. Una señora fue levantada 10 metros de altura por la ráfaga de viento y cayó y se fracturó toda y murió. Esta depresión tropical se está formando en el Atlántico y está en línea recta con Venezuela. Los informes que recibo de la Defensa Civil de La Guajira en Colombia nos indica que esta depresión va a pasar frente a las costas venezolanas y pudiera causar problemas en toda la costa. Vean ustedes que está exactamente en línea recta Venezuela, la depresión tropical que apenas se está formando, pero ya lleva 60% de su tamaño, lo cual pudiera significar un peligro para las zonas costeras de nuestro país en los próximos días. Toda esta información gracias a nuestro buen amigo Argenis Ferrer. William Barrientos, ¿cómo estás, William? Bienvenido al programa. Para mí un honor estar contigo y con Alci. Ayer te mandó un saludo a mi mamá, estuve en el barrio del Manzanillo. Bueno, y verdaderamente optimizado, chicos. Yo te quiero decir lo siguiente. Verdaderamente esa canallada y temeridad del presidente de la República de mutilar con esa hegemonía comunicacional lo que es el pronunciamiento de la Mesa de la Unidad, en nada va a transformar lo que es una decisión que ya habíamos discutido durante todo el fin de semana y la habíamos discutido muy bien. Primero, hay que decir, estamos unidos. Segundo, hubo una consulta con todos los sectores e inclusive con la iglesia, con los evangélicos, con las ONG, con todos aquellos que se plantean la transformación y el cambio de este país que está sufriendo y pasando las de Caín. El gobierno no ha entendido. Ellos creen que subordinando y haciendo que esas señoras hincadas de rodillas obedezcan a ese desafecto que viola la Constitución Nacional en toda su esplendor,
ellos creen que este gobierno se va a detener. Nosotros no vamos a regresar, Juan Carlos, al tiempo del 2005, nos vamos a tener. Nosotros no vamos a regresar al tiempo de la Coordinadora Democrática. Nosotros vamos a la Venezuela profunda, a esa que haces tú, a esa asamblea, pequeñas y grandes asambleas, hasta construir el gran remolino de gente para acabar con esta estulticia que tiene este país lleno de desnutridos, que tiene este país pasando enfermedades, que tiene este país sin alimento, que tiene este país sin educación, que tiene William, este país sin nada. Vamos a ver qué fue lo que dijo Jesús Chuo Torrealba exactamente a las 11:50 de la mañana del día de hoy, antes que Nicolás Maduro encadenara a los medios nacionales para impedir el pronunciamiento de la Mesa de la Unidad Democrática. Bueno, amigos míos, eso fue lo dicho por el Chuo Torrealba. Ahora, al retorno, nuestro querido amigo el diputado William Barrientos. A Dios rogando y con el mazo dando. El doctor Escarrá decía esta mañana, palabras más, palabras menos, porque él es un galimatías, él confunde, que sí la circunscripción finalmente es nacional del 20%, pero las rectoras han dicho que no. Si no es nacional y se queda estatal, eso le va a crear grandes dificultades a la MUD en algunos estados, como por ejemplo Amazonas, quizá en el Delta, Apure, donde hay zonas rurales muy lejanas de los centros urbanos y las mesas han sido instaladas, las máquinas, en los centros rurales y no en los urbanos. ¿Cómo hacer para movilizar eso y llegar a la cifra? Al retorno quisiéramos saber cómo es eso de a Dios rogando y con el mazo dando para que se cumpla la Constitución y se pase por alto estas decisiones ilegales del Consejo Nacional Electoral. Ya regresamos, mis queridos amigos, con el diputado William Barrientos. El favor consiste no en lo que se hace o se da, sino en el ánimo con que se da o se hace. Esto lo dijo Lucio Seneca, filósofo latino. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos, mis queridos amigos. Hoy los Zulianos por el Cambio vamos a estar en la parroquia Cacique Mara a las 5:30 de la tarde en la calle San Isidro, en el callejón Mundo de los Negros. Allí los esperamos a todos ustedes. Vamos con Alcis Espina. Alcis, adelante. Rápidamente, Juan Carlos, esta noticia publicada en el portal de notizulia.net, que Escarrá dice que debe haber referéndum aunque 1 o 3 estados no cumplan el 20%. Hernán Escarrá, abogado constitucionalista y profesor universitario, indicó que hay mucha inquietud con respecto a los criterios para la recolección del 20% de las firmas por estado para la activación del referéndum revocatorio. El constitucionalista explicó cómo debería ser el mecanismo de recolección por circunscripción. En su opinión, cree que si 1 o 3 estados no completan el 20% de la firma, pero el resto de los estados suman al 20% y la circunscripción nacional, debería efectuarse el referéndum revocatorio. En lo personal, escuchen, aplicando el principio favor-libertad,
Si usted en un grupo de estado no logra el 20%, pero si el resto del estado logra más del 20%, un voto más, usted tiene que atender a ese 20% nacional porque la Constitución tampoco establece una censura normativa, dijo durante una entrevista en un programa de televisión nacional. Queda claro, Juan Carlos, porque tampoco dice que en todos los estados se debe recoger el 20%. Eso lo dijo Escarrá, pero no lo dice el documento que publicaron las rectoras del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, la rectora Socorro Hernández se retractó el sábado de que había dicho algo similar a lo de Escarrá. ¿Qué es lo que es ley ahí y qué es lo que es habladera de tonterías? Mira, yo no soy constitucionalista y siento vergüenza, una cana en el alma para doctor Escarrá. Me parece que es como el saltamonte, brinca para donde hay más paja. Al final del camino, él trata de reacomodar. Y por supuesto la rectora, porque sabe que eso acarrea sanciones de carácter legales. Al final esta justicia de carácter jurídica va a terminar y en consecuencia ellos van a tener que responderle porque están violando la Constitución. El artículo 72 no tiene interpretación. Es decir, un presidente quiere decir que si el presidente Amazonas no vota por él, o no vota del Tamacuro, o no vota Apure, entonces no es presidente de la República, habiendo ganado todas las entidades federales. Entonces, eso va a sentar hasta establecer una jurisprudencia. Eso es una equivocación. Aquí, el artículo 5 es muy claro en la Constitución Nacional. Es decir, el derecho reside en el pueblo. El pueblo y lo ejerce mediante el voto popular, es decir, la soberanía. Y el 292 de la Constitución Nacional es muy claro, de 93. Es decir, el Consejo Nacional tiene que ser garante del proceso, su celeridad, su transparencia y su imparcialidad. Ahora bien, a nosotros nos corresponde recoger ese 20% y vamos a hacer valer la Constitución. Tanto, mira, si ellos colocan las máquinas, el descontento y el mal gobierno, y el hambre y la miseria que está pasando este país es de tal magnitud, el dolor, el sufrimiento, que Juan Carlos, si ellos colocan las máquinas en Puerto Nutria, si las colocan en Aricuexá, allá va a ir la gente a plasmar su rúbrica. ¿Por qué la va a plasmar? Porque sus hijos se están muriendo de hambre, porque no consiguen comida, porque los hospitales no funcionan, porque verdaderamente no alcanza el dinero, porque la delincuencia está asesinando como pollito a los seres humanos. Y el presidente de la República, te voy a decir esto, y esto lo voy a decir aquí en cámara, el presidente de la República está convencido de ello, ya él tiene preparado, Maduro es historia, ya él tiene preparado hasta la renuncia. Ellos colocan esa traba creyendo que a nivel de la mesa democrática y que todo el país se la va a calar, se va a asustar, no va a participar en el proceso. No, al contrario, esto es un reto, tú lo decías, la libertad de un pueblo no llega como la lluvia, sino que la libertad del pueblo se conquista. Y cuando un pueblo decide conquistar su derecho, su libertad, su paz, su democracia, su pan, su trabajo y su tierra, se la juega y nos las vamos a jugar con todo. No hay que torcer la fe. Es el momento de la patria, es el momento de cambiar esto en función de la felicidad posible, donde quepamos todos sin distinción de razas, credos y colores. Bueno, mis queridos amigos, nos acaba de llegar la encuesta de Keller, de Alfredo Keller, del mes de septiembre. Vean ustedes cómo el tema dominante de la gente son la escasez y las colas, o sea, los temas dominantes, escasez, costo de la vida, delincuencia y colas, son los 4 temas que le tienen a la gente la vida hecha de cuadrito. Ayer estuvimos en el Hospital del Venado. Hay 8 incubadoras de UCI, 9 sin uso. No había ni un solo paciente. Todo desolado. ¿Saben por qué nadie va? Porque lo único que le pueden dar a la gente allí es una pastillita de acetaminofén. Nadie va a parir allí, nadie va con su emergencia porque se mueren si van a ese hospital donde solo hay un médico, una enfermera, una persona de limpieza y un miliciano. Eso es todo lo que hay para atender una población solo en el Venado de 20.000 habitantes. La crisis hospitalaria es brutal, tan brutal que la gente no quiere ni siquiera entrar a los hospitales del gobierno. Identificamos, ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos. A punto
con Juan Carlos Fernández. Continuamos con todos ustedes, amigos míos, con todos ustedes. Vean ustedes, escasez versus costo de la vida. ¿Qué es más grave y angustiante para usted? ¿No encontrar las cosas que necesita su familia o encontrarlas pero no poder pagarlas? 39% dice no encontrarlas, 21% no poder pagarlas, 39% dice ambas a la vez. La escasez y el hambre. ¿Está usted entre los que sustituyen los alimentos que no hay por otros que sí hay y no pasan hambre, o están entre los que no consiguen los alimentos y sí los pueden sustituir? Sí pasa hambre, 54%, no pasa hambre, 41%. La conducta, vamos a ver, bajemos, y la imagen del bachaquero es terrible, demasiado caro, el 80%. La responsabilidad de Chávez, el 57% dice que Chávez es responsable de la crisis que estamos viviendo porque sus ideas estaban equivocadas, el 38% está en desacuerdo. Chávez o Maduro, ¿quién es más culpable? Chávez por haber montado este sistema o Maduro por continuar las políticas. El 40% dice que es Nicolás Maduro, el 30% dice que es Chávez, el 14% dice que son otros y el 11% dice que es exclusivamente Chávez. El control del poder está repartido. Maduro maneja el gobierno, Diosdado el aparato político y Padrino el uso de la fuerza militar. ¿Cuál de los tres es responsable de la crisis? Maduro el 36%, Diosdado el 13%, Padrino el 5%, los tres 32%. El gobierno está muy mal, pero conserva el poder. ¿Cómo puede conservarse el poder y al mismo tiempo tener tanto desagrado en la población? Mira, el gobierno está verdaderamente dividido. Cabello tiene una patología que, por cierto, no la puedo definir aquí ahorita, no preciso el nombre, pero no se la cree ni él mismo. Él mismo fue el quien señaló que iban a sacar cerca de 110 diputados en el proceso electoral que acaba de transcurrir. Bueno, la paliza que le echamos por detrás, de donde nos crece más la espalda, fue brutal. Cabello señala esta cosa como una manera de terror. Es el psicoterror que utiliza el gobierno de manera sistemática para asustar a la población. Pero la población está muy clara. Mira, ve, los militares, que sepa el país, hay una claquer que se ha beneficiado y que se ha llevado de los dineros públicos, pero una claquer muy reducida. El mayor número de las Fuerzas Armadas es institucional y no va a arremeter con este pueblo que va a conquistar su derecho establecido en la Constitución Nacional de manera pacífica y democrática, no va a reprimirlo. De manera tal que el gobierno está arrinconado, está muy mal. Mira, ve, no solamente aplazó las elecciones, ellos no quieren hacer ni una elección de condominio, ni una elección de conserje, no solamente aplazó las elecciones de gobernadores, que estaba plasmado para este año constitucionalmente, ya se le venció el periodo a los gobernadores, pero además de ello suspendieron las elecciones de las comunas. Mira, los empleados públicos que están adscritos a la Asamblea Nacional, que por cierto esa nómina la abultaron, todos los empleados nos dicen, chicos, mira, qué irresponsabilidad de este gobierno. A nosotros los diputados nos quitaron el sueldo, pero también se lo quitaron a los empleados, se lo quitaron a los obreros. A nosotros los diputados no nos dejan volar en Conviasa, no nos dejan volar en Aeropostal, nos quitaron los seguros. Ve, nos pueden quitar todo, pero menos el alma y los principios, que es la base fundamental de esta sociedad para lograr un objetivo fundamental, que es restituir el orden de derecho, donde la gente pueda comer tranquilo, donde la gente verdaderamente pueda andar en la calle tranquilo, donde no los maten chicos, donde la gente al enfermarse pueda acudir con sus hijos. Los hospitales, tú lo acabas de decir, se han convertido en guetos de desnutridos. Mira, enfermedades como el marasmo, que hace 40 años no se veían en el país, se volvieron a aparecer. La tuberculosis, la sífilis, la blenorragia, la malaria, enfermedades de esa naturaleza, para decir algo en materia de salud. Pero el otro problema es el grado de desnutrición que ya la clase media también, no solamente los sectores arrinconados por la crisis, me refiero los D y E, sino también la clase media comienza a sufrir. Este es un país que se ha africanizado producto de un puñado, porque no son todos los del PSV, de un puñado de asaltantes que se lo han robado todo y no hacen nada, mientras todos que hacen todo no tienen nada. Esa es la verdad verdadera de esta situación. Por ello, aplican el psicoterror, pero ese psicoterror no les va a servir para nada. Hay preguntas que se está haciendo en este momento la gente. Estoy leyendo una declaración que hoy publica en Versión Final. Yo la tomé gracias a Versión Final y la publiqué en nuestra página, de Monseñor Baltasar Porras, obispo de Mérida, donde dice: no hay que darle más notoriedad a los radicales. Esto lo dice él porque los radicales han estado sumamente duros. Hay más enemigos
pudiera uno pensar para la mesa de la unidad democrática en la oposición que en el mismo gobierno. Unos tipos que disparan y disparan y disparan de un modo casi destructivo, porque uno reconoce, yo critico a la mesa de la unidad porque hay que criticarla, No porque tenía errores. es una reunión de humanos y los humanos se equivocan, pero pretender destruirla y sobre todo asumir como buenas las palabras de JJ Rendón, que no sé qué intención tuvieron eso de que la MUD ha muerto. Pero, a dónde voy con mi pregunta, es probable que el referéndum revocatorio no se dé este año, que esas señoras lo bloqueen y no se dé este año. ¿Qué pasa? Para algunos el país se terminó. El último que salga, que apague la luz y cierre la puerta. ¿Qué le queda a los venezolanos? A la inmensa mayoría que sí se va a quedar en Venezuela. Mira, te voy a decir, en primer término, el referéndum revocatorio se va a dar este año. Ténganlo presente, que nadie se desmoralice. Con la fuerza popular arrolladora, es el momento de la patria. La consigna es calle, polvo y pueblo. Pero en el supuesto negado, aquí la luz no se apaga. Hay derrotas y victorias. Y las derrotas se pueden transformar en victorias. Nosotros le podemos quitar los brazos, las piernas, desde el punto de vista electoral, a una estulticia de gobierno que se lo ha robado toda la cantidad de dinero que ha ingresado por concepto de la renta petrolera. Y estoy diciendo esto con mucha propiedad, porque fíjense tú, los radicales, que por cierto, dicen mucho, vamos a aplicar el 350, pero ¿con qué se come eso? No, hermano, la lucha está en la Venezuela profunda, en esa lucha que haces tú con las asambleas, que hacen los jóvenes con las asambleas, en las que hacemos todo. Tú sabes que a estas alturas ningún diputado se haya saltado para ese gobierno. Eso no tiene una fuerza moral. ¿O es que acaso en la mesa de unidad no hay factores esclarecidos que están convencidos que el que se salga de allí se ahogó, que está por encima los simientes de la República que cualquier criterio de carácter personal? No, hombre, chicos, nosotros vamos a ganar esto. Maduro es historia y está derrotado. Barrientos, vamos rápidamente con Alcis Espina y volvemos a un cierre con William Barrientos. Alcis. Bueno, depende de todo lo que estaba diciendo el diputado. El diputado Cabello asegura que la oposición no logrará el 20% de la firma, lo publica laverdad.com. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, indicó que la oposición va a terminar aceptando las condiciones del CNE, pero que a pesar de ello no lograrán la recolección del 20% de firmas por estado. Advirtió que la MUD prepara un llamado a la desobediencia. ¿Qué hay de cierto, diputado? Nosotros vamos a convocar la toma de Venezuela de carácter pacífico. Allá verán ellos si reprimen, si agreden a una población que está pasando hambre, que está sumergida en la más humillante miseria. Nosotros vamos a la calle. Esto no tenga mayor duda. Aquí no se rinde nadie. Adiós con aquellos que tienen un pesimismo lamentablemente triste. Este país, cuando ha necesitado gente valiente, los ha parido. Y por ello hay una fuerza moral que no le vamos a dar cabida a lo que significa el pesimismo. Vamos al triunfo, viva la libertad, viva Venezuela, nadie nos saca de ahí. Diosdado Cabello es el hombre más odiado, Maduro es el hombre más odiado y tendrán que pagar ante el imperio de la ley todos los males que le han provocado a este pueblo venezolano. Muchísimas gracias al diputado William Barrientos, diputado Así es, por un nuevo tiempo a la Asamblea Nacional. Alci, nos despedimos. Nos despedimos con esta. La unidad ya convoca para el 12 de octubre a exigir revocatorio, una gran mega protesta en toda Venezuela. Será hasta mañana, nuevamente 12:30 del mediodía, acá en A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Amigos míos, feliz tarde, feliz noche para todos. Que el buen Señor proteja a Venezuela. A Punto con Juan Carlos Fernández.